Hola maestra, bienvenida a este podcast. En este episodio, durante los siguientes minutos, daremos un recorrido por algunas de las lecturas obligatorias de la fase feixoniana, constructivista y posmoderna de la Escuela de Milán. Como punto de partida, es importante que Milán no es un modelo, es una epistemología. La evolución de Milán y sus diferentes fases se dan durante 40 años. Vamos a comenzar sobre la fase feixoniana. Aquí, como ya sabemos, se da una separación epistemológica entre Selvini, Prata, Póscolo y Cecchin. Pero antes de que se dividiera este grupo, en 1990 escribieron el artículo Hipotetización, Circularidad y Neutralidad. Los principios de hipotetización, circularidad y neutralidad son pilares fundamentales del modelo de Milán. Estos principios guían la forma en que los terapeutas del modelo de Milán conducen las sesiones en la terapia familiar y trabajan con las familias para abordar sus problemas. La hipotetización se refiere a la formulación de hipótesis sobre el funcionamiento de la familia. Estas hipótesis no son ni verdaderas ni absolutas, sino son ideas tentativas que se basan en la información que el terapeuta ha recopilado sobre la familia durante la sesión. Las hipótesis ayudan al terapeuta a comprender mejor la dinámica de la familia y a dirigir la conversación de una manera que sea más productiva para la familia. Las características de la hipotetización deben ser basadas en la información, deben ser sistémicas y flexibles. La circularidad se refiere a la forma en que el terapeuta dirige la sesión para obtener información sobre las relaciones entre los miembros de la familia. El terapeuta utiliza preguntas circulares, que son preguntas que involucran a más de un miembro de la familia y que se enfocan en las relaciones entre ellos. Las características. Estas deben ser mediante preguntas circulares, deben hacer un enfoque en las diferencias y deben de hacer una promoción del cambio. La neutralidad se refiere a la posición que el terapeuta adopta en relación con la familia. El terapeuta debe evitar toma de partido por algún miembro de la familia o hacer juicios de valor sobre ellos. En cambio, el terapeuta debe mantener una actitud abierta y receptiva y respetar las perspectivas de todos los miembros de la familia. Las características de la neutralidad deben evitar juicios, respetar por las diferencias y evitar tener una posición no alienada. En resumen, la hipotetización y la circularidad y la neutralidad son principios fundamentales que guían el trabajo de los terapeutas del modelo de Milán. En la fase constructivista, Carl Tom nombra a la estrategización la cuarta guía de conducción de la sesión. Aquí nos habla de que la intención de las preguntas cambian de acuerdo a la fase del modelo. De acuerdo a la fase del modelo, las preguntas tienen cierto objetivo. Las preguntas circulares en la fase feixoniana tienen el objetivo de favorecer la neutralidad y comprobar hipótesis. Las preguntas de la entrevista interventiva tienen como objetivo darle peso a la realidad del consultante, que sea el consultante quien encuentra la solución, porque aquí el terapeuta ya no es un experto. Bueno, en la parte 1 de la entrevista interventiva, el autor invita a reflexionar sobre el poder del terapeuta en la entrevista y la necesidad de considerar cada pregunta y acción como una intervención. Se propone la entrevista interventiva como una perspectiva que reconoce el impacto que todo el terapeuta hace o no hace en la familia. La necesidad de una cuarta guía. Se argumenta que se necesita una cuarta guía para guiar la toma de decisiones del terapeuta durante la entrevista. Esta cuarta pauta se llama estrategia y se refiere al proceso de evaluar, planificar y decidir las acciones del terapeuta. Estrategizar implica una reflexión consciente sobre las posibles consecuencias de las acciones del terapeuta. La entrevista interventiva y la cuarta pauta de estrategizar proporcionan un marco para comprender y guiar la toma de decisiones del terapeuta. En la entrevista interventiva, parte 2, se da peso a la reflexión y a que el consultante por sí mismo desarrolle nuevas maneras de pensar y actuar. La postura del terapeuta ya no es directiva.
Las preguntas abren posibilidades desde el entendido de que las soluciones vienen de ellos, es decir, de los consultantes. Aquí cada vez se usan menos tareas. El término reflexivo es tomado de la teoría del manejo coordinado del significado. El cuestionamiento reflexivo es una herramienta poderosa porque facilita la autosanación. Se debe de utilizar de forma cuidadosa y equilibrada para maximizar sus beneficios y minimizar sus riesgos. Parte 3. El artículo analiza los 4 tipos principales de preguntas que se utilizan en las entrevistas terapéuticas. Estas son lineales, circulares, estratégicas y reflexivas. Se propone un marco para distinguir entre este tipo de preguntas y para guiar a los terapeutas en su selección. La selección de este tipo de pregunta depende de varios factores, incluyendo la fase de la terapia, los objetivos terapéuticos y las características de la familia. La selección adecuada de preguntas es parte crucial de la entrevista terapéutica. Ahora continuamos en la fase constructivista todavía. Vamos a hablar sobre algo que escribe Francisco Varela, las múltiples figuras de la circularidad. En este artículo, Varela explora el concepto de circularidad desde una perspectiva biológica, cognitiva y social. Argumenta que la circularidad es un principio fundamental que organiza la vida en todos sus niveles, desde las células hasta las sociedades humanas. La circularidad biológica. Los sistemas biológicos están organizados en ciclos cerrados, donde los materiales y la energía se reutilizan constantemente. Ejemplos de circularidad biológica, por ejemplo, el ciclo de carbono y el ciclo del agua o el ciclo de la vida. La circularidad cognitiva. La cognición humana también está caracterizada por la circularidad. Observar la observación. Maturana. Aquel que tiene la necesidad de una referencia para ver en una operación donde la distinción de una distinción constituye la visión en cuanto al acto de ver. Varela retoma a Heinz Mann Foster, es decir, al acto de observar. Cuando hablamos del observador, hablamos del acto de observar. Observar es el acto de observar. Este es un proceso reflexivo. Cuando el observador aparece como yo en la observación del acto de observar, lo hace con una corporeidad que posee una propia dinámica y su propio dominio. Para emerger como observador, debemos desarrollar una reflexión sobre el lenguaje y sobre el acto de ver lo que no vemos. Continuamos con la fase posmoderna, irreverencia de Chequín. En este texto, Chequín nos invita a reflexionar si se puede adoptar una posición irreverente sin volverse fanático de las estrategias o de la ausencia de estrategias. Una posible solución que él da es no dejarse seducir por ningún modelo. El terapeuta irreverente nunca se somete a una sola teoría, a un solo cliente o a un solo sistema derivante. Chequín nos dice que es el entusiasmo del terapeuta por un modelo o una hipótesis lo que le permite aproximarse a una familia, manteniendo al mismo tiempo una dosis de respeto y de curiosidad. Pero cuando se reflexiona sobre las implicaciones de su propia actitud y sus supuestos, adopta una postura un tanto ética como terapéutica. Ser irreverente es una postura derivada de un estado mental del terapeuta que le permite actuar liberándolo de la ilusión del control. Gracias a la irreverencia sistémica, el terapeuta puede yuxtaponer ideas a primera vista contradictorias. La irreverencia consiste en no aceptar nunca un solo nivel lógico, consiste en jugar con varios niveles, en saltar permanentemente de uno a otro, consiste en desgastar la certeza, en no darse por satisfecho con ninguna descripción. Chequín en irreverencia señala que la neutralidad no existe y que debemos hacernos conscientes de nuestros prejuicios y hacerlos útiles. Gracias, maestra.